tenemos una conferencia que es un tema que es poco frecuente en nuestra agrupación, porque estamos más acostumbrados a ver y oír que nos presenten resultados observacionales o estudios teóricos, pero relacionados más con la astronomía y astrofísica, que esta también no está, pero es otro tema, un poquito diferente, ahora lo veréis, que se va a hablar de mecánica celeste laplaciana. Entonces hay una mezcla, que ya nos explicará el conferenciante, de matemáticas, filosofía, etcétera, que nos va a explicar. Y precisamente Carlos Madrid Casado es una persona al cual yo creo que ideal para este tema, porque él es licenciado en matemáticas por la Universidad Complutense, pero además es doctor en filosofía también por la Universidad Complutense. Él está actualmente allí en la Complutense ejerciendo de profesor de estadística y también da clases de matemáticas en el Instituto Diego Velázquez de Enseñanza Secundaria. Pero además pertenece a una fundación que se llama Gustavo Bueno, en la que además de muchas cosas se promocionan o se promueven estudios en los que se relaciona la matemática, entre otras disciplinas, matemática y filosofía. Entonces, combina muy bien. Tiene multitud de publicaciones hechas, no solamente libros, como precisamente tiene un estudio de este tema publicado en National Geographic, dedicado al tema de la mecánica celeste laplaciana, y él nos va a hablar además de la evolución que ha sufrido en los siglos XIX y XX el tema. Pero además tiene otras publicaciones en las que une temas que a nosotros y hemos escuchado y nos interesan también en la agrupación, como es la teoría del caos, incluso, bueno, los espacios de Hilbert, aunque muchos no sepan qué es, o el matemático, y luego también incluso de máxima actualidad, como es la discusión un poco astrofísica y filosófica de las ondas gravitacionales. O sea que está, yo creo que, bueno, porque hay todavía bastantes personas, no es el tema de hoy, se daría más de tema, porque hay personas que todavía tienen que demostrarse que eso es lo que dicen, lo que es, y para que, bueno, no nos metamos en eso, pues entonces le estamos restando minutos a conferencia del tema de hoy. Entonces, doctor Madrid, pues adelante y escuchamos la conferencia. Bueno, en primer lugar, es obligado dar las gracias a la Agrupación Astronómica de Madrid por haberme invitado, ¿no? Y es un verdadero lujo estar aquí. Comienzo ya sin mayor dilación. La PEAS, libertad, igualdad y mecánica celeste. Bueno, la historia que voy a contarles no es solo la vida de uno de los grandes físicos matemáticos que han existido, sino que también me propongo hacer lo siguiente: mostrarles cómo Pierre Simon de Laplace, el protagonista de los minutos que van a venir a continuación, pues influyó notablemente en la globalización de la ciencia y de la técnica que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII y XIX. No solo porque con el apoyo de Napoleón va a dibujar las instituciones científicas de la nueva Francia surgida al calor de la Revolución, sino también porque fue un personaje verdaderamente muy interesante. Fíjense, frecuentó en París a los ilustrados, asistió al carnaval revolucionario, esquivó la guillotina, se subió al carro de los bonapartistas y en el último momento cambia de chaqueta y se hace borbónico. Y sin embargo, durante todos esos cambios de dirección política, pues permaneció fiel a un principio, que fue ser el mandamás de la ciencia francesa, cuyo legado aún hoy pues es uno de los más importantes que se mantienen o que tenemos presentes, ¿no? Basta coger cualquier manual para ver pues las contribuciones de la PEAS siguen ahí vigentes, desde la regla de la PEAS en probabilidad, la transformada de la PEAS y un largo etcétera. Bueno, una de las cosas que quisiera que quedase claro en esta conferencia, que vais saltando como si dijéramos de las matemáticas a la filosofía, y espero que eso no provoque tortícolis en el auditorio, pues es que entre la ciencia y la sociedad hay una ligazón muy importante. Una ligazón que comienza precisamente con la época que le toca vivir a la PEAS. Napoleón es precisamente el primer, como si dijéramos, dictador o estadista político que dirá lo siguiente, dirá:
El progreso y el perfeccionamiento de las matemáticas están íntimamente ligados con la prosperidad del Estado. Bueno, pues esta conexión entre ciencia y política, que yo espero aquí aquilatar, sería, como si dijéramos, comenzando por el final, la moraleja de la historia que voy a contarles. Pero comencemos ya sin dilación nuestro viaje. Lo que les propongo es una especie de pequeño viaje en el tiempo y que nos sumerjamos de repente en 1749. Que viajemos a una pequeña villa normanda, cercana a Caen, en la cual van a hacer este personaje, Pierre Simon Lapéas. El D se lo añadirá años después. La verdad es que los franceses, muy suyos, pues siempre los orígenes de Lapéas nos han dado una serie de pinceladas geográficas, como diciendo que era muy pobre, que venía de una familia muy humilde, pues para sobre todo así darle mayor énfasis a esa capacidad de superación que tuvo este físico. Bueno, la verdad es que no es para tanto. Él era hijo de una persona que había sido alcalde de una pequeña villa cercana a Caen, era una familia de la clase media, podríamos decir, y tenía un tío que va a ser muy importante en la vida de Lapéas, que va a ser el abate Luis. Este cura católico le va a enseñar, como si dijéramos, su primer contacto con las matemáticas, las primeras reglas. Y eso va a determinar un poco la vocación de Lapéas. Se irá a la Universidad de Caen y allí empezará a estudiar matemáticas. En principio, Lapéas estaba destinado a ordenarse, iba a ser sacerdote, curiosamente como la mayoría de revolucionarios. La mayoría de revolucionarios que luego veremos en danza en el periodo de la Revolución Francesa pasaron por el seminario. Lapéas no va a ser menos. De hecho, vestía pues una larga sotana. Sin embargo, en 1769, esta fecha que aparece aquí, sin haber cumplido 20 años, sin haberse ordenado, decide irse a París. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que en la Universidad de Caen va a conocer a dos profesores que le van a marcar. Uno de ellos, el fundamental, es Pierre Le Camus. Pierre Le Camus le va a enseñar la nueva filosofía natural, que es la de Newton. Ya no es la filosofía cartesiana, de la que luego hablaré, sino que es sobre todo la que está escrita en los Principia de Isaac Newton. Estamos asistiendo a un momento clave a mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los conceptos que antes se usaban para pensar la naturaleza y que eran conceptos teológicos, para pensar a Dios, como si dijéramos, se empiezan a girar, empieza a producirse una especie de inversión y se empiezan a usar para pensar la naturaleza. Y en ese momento es cuando toma contacto con ellos Lapéas. De tal manera que hacia 1769 Lapéas pone rumbo a París. París era la capital de la ciencia ilustrada. Y allí se presenta y llama a la puerta del gran pope de las matemáticas francesas, que es D'Alembert. Claro, la historia que ahora voy a contarles es también una reconstrucción posterior. La hace Fourier, el de las famosas series trigonométricas que muchos habremos estudiado, coincidiendo con la muerte de Lapéas muchos años después. La historia se ha contado de varias maneras. Parece ser que Lapéas llega con una carta escrita por Pierre Le Camus para D'Alembert. Claro, cuando D'Alembert ve esta carta escrita por un profesor de una universidad de provincia, pues dijo, bueno, directamente segura la tiraría a la basura. Y entonces, según la historia que se ha contado, que si, como suelen decir los italianos, ¿no? Si non è vero evento vato, pues D'Alembert le pone un problema de mecánica, y le deja la noche para que Lapéas lo intente resolver. Parece ser que Lapéas pasa la noche intentando resolverlo, a la mañana siguiente le presenta el escrito a D'Alembert y D'Alembert dice, efectivamente, lo que usted ha escrito vale mucho más que cualquier carta de recomendación que trajera usted en la mano. En cualquier caso, sea como fuere, hay quien dice que lo que sin embargo hizo Lapéas fue escribir unos comentarios a los principios de la mecánica que había escrito D'Alembert, del cual, pues, por ejemplo, en física elemental seguimos usando el principio de D'Alembert para el cálculo de situaciones con fuerzas ficticias. Y en cualquier caso, ya digo, lo que va a suceder es que D'Alembert le va a colocar a Lapéas, le va a colocar en la escuela militar como profesor. Parece ser que por esos momentos, cuando ya se asegura el puesto en la escuela militar, es cuando Lapéas se quita el hábito. Ya parece que lo de ordenarse va quedando cada vez más lejos. Y pone la vista en otro objetivo. El objetivo es entrar aquí, en la Academia de Ciencias. ¿Por qué?
porque era la forma de asegurarse el futuro para un filósofo natural. Fíjense que digo filósofo natural y no científico, porque ese término, el de científico, es un término que surgirá precisamente en la Revolución Francesa. Surgirá el término científico como un término peyorativo que usarán los jacobinos, Marat, para referirse a los señoritos burgueses que están puestos en la Academia de Ciencias, a los cuales llamaban los charlatanes científicos. Sin embargo, es curioso, ese término que aparece ahí como peyorativo luego es el que ha quedado, y sin embargo se ha borrado el que tenía como mayor enjundia, que era el de filósofo natural. Bueno, pues el objetivo que se marca la PEAS es este, es llegar a la Academia de Ciencias. ¿Cómo se conseguía entrar en la Academia de Ciencias? El objetivo era ser pensionado, es decir, cobrar una pensión simplemente por estar en la academia y por publicar. Es decir, lo que hoy sería pues, una vida dedicada a la investigación. ¿Qué había que hacer? Había que hacer escribir varios artículos, que el secretario de la academia lo referenciase. El secretario de la academia era Condorcet, otro de los grandes matemáticos franceses. Y cuando ya se hubieran referenciado varios de esos trabajos, poder presentarse a una oposición, a una plaza, y ganarla. Primero entrabas en la academia en la posición de asociado, que no te daba derecho a pensión, pero bueno, era una forma de ir subiendo en el escalafón hasta que alguien de la gerontocracia pues muriese y poder ocupar su hueco. Bueno, pues ese es el objetivo que se traza la PEAS. Claro, el problema es que la PEAS tiene, como si dijéramos, que reciclarse, y lo va a hacer gracias a la DELPER. Una de las cosas que espero que quede en cara de la conferencia es la siguiente, y es que la PEAS no es un mero epígono de Newton. Generalmente la mayoría de historias de la ciencia pues tienden a saltar de Newton a Einstein, y parece como que la PEAS simplemente lo que hizo fue los fuecos que quedaban sueltos de la mecánica newtoniana completarlos. Bueno, yo diría que es más bien al revés, que si Newton es lo que es gracias a la PEAS, porque es la PEAS el que verdaderamente consigue cerrar, como si dijéramos, lo que es la mecánica clásica, la mecánica newtoniana. ¿Por qué digo esto? La primera razón es esta. Esto es una página de los Principia. Seguramente si a cualquiera de ustedes le preguntan cuál es la obra fundamental de la revolución científica, todos diríamos los Principia de Newton. Pero si uno va a leer los Principia de Newton sería una sorpresa, porque no están escritas en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales en el cual nosotros nos sentimos cómodos, sino que están escritas en esto, en el lenguaje de la geometría griega clásica euclídea, la geometría que los matemáticos llamamos la geometría sintética. Claro, el problema es que esta forma de resolver, que Newton era un verdadero genio en hacer los cálculos mediante el método de fusiones, que era el método de nuestro cálculo diferencial, y luego traducirlo al lenguaje de la geometría griega, pues eso que hacía Newton, y luego como el zorro borraba con la cola las huellas, pues dificultó mucho el desarrollo de la mecánica, y fueron precisamente no los matemáticos ingleses, sino los matemáticos continentales los que, tomando la notación de Leibniz, van a hacer que la mecánica de Newton sea algo manejable, algo que verdaderamente sirva ¿para qué? Para observar y calcular. Dos figuras van a ser las que se va a poner la PEAS a estudiar. Una de ellas es esta, este cíclope. Ya ven que digo cíclope porque era ciego de un ojo y acabó ciego de los dos. Es Euler, uno de los grandes matemáticos, y de hecho se suele decir, los matemáticos suelen decir que todos los libros de texto son copias de libros de texto de Euler. Euler fue el primero, por ejemplo, que da a la luz, si uno tiene que resumir cuál es la fórmula fundamental de la mecánica, todos diríamos fuerza igual a masa por aceleración, pero ustedes búsquenla en los Principia y no la hallarán por ningún lado. El primero que la formula como tal es un jesuita francés, cuyo nombre ahora no me acuerdo, creo que es Pierre Varignon, pero no me acuerdo exactamente. En cualquier caso, donde se populariza es en una obra de Euler, donde por primera vez aparece la ley de acción, la ley de fuerzas, la ley de aplicación de fuerzas, tal y como nosotros la conocemos. Bueno, pues lo primero que va a hacer la PEAS es estudiar las obras de Euler, el análisis matemático. Pero luego, otra aplicación del análisis matemático a la mecánica, sobre todo lo que luego se llamará mecánica celeste, un término que por cierto lo acuña la PEAS. El término mecánica celeste es una acuñación suya. Son las obras de la mecánica analítica de Lagrange. Lagrange escribirá un tratado muy importante donde analizará los principios de la física, de la filosofía natural, aplicados a la astronomía, y donde una de las cosas que más orgullo le daba a él era la siguiente, y es que en ningún sitio aparecía un dibujo.
en todo el tratado de la mecánica analítica de Lapeas no aparecía ningún dibujo, es decir, se había conseguido borrar todos los dibujos que aparecen en los Principia de Newton, transformarlos en ecuaciones. Bien, pues eso es lo que va a hacer fundamentalmente Lapeas, ponerse al día con estos dos grandes autores. Y de hecho sus primeros tratados, los primeros artículos que escribirá y que enviará a la academia, pues serán simplemente de resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias, que es una cosa en la cual él verdaderamente fue un genio. Generalmente los franceses pues dicen que sus tres grandes matemáticos del momento son las tres L's, Legendre, Lagrange y Lapeas. La verdad es que quizás de los tres el menos matemático puro es Lapeas. Lapeas era un genio en hacer aproximaciones con las series de potencias, pero no era excesivamente riguroso. El que verdaderamente es muy riguroso y sus libros son un ejemplo de lo que es el rigor matemático es Lapeas, es Lagrange, que digo. Bien, con esto en mente, a Lapeas se le acabará conociendo como el Newton de Francia. ¿Por qué? Lo que ya les he dicho, como si dijéramos el leitmotiv de toda la charla, va a ser subrayarles que si Newton es lo que es gracias a Lapeas. Y es que Lapeas, que será el Newton de Francia, conseguirá, como si dijéramos, resolver las anomalías que tenía de nacimiento la mecánica de Newton. Esas anomalías, que son las que voy a ir revisitando, son las siguientes. En primer lugar, la de la forma de la Tierra. En segundo lugar, la órbita de los cometas. En tercer lugar, el movimiento aparentemente irregular de algunos planetas y satélites. Y finalmente, un problema general, que era la estabilidad del sistema del mundo. El sistema del mundo era el término que había usado Newton para referirse al universo. El término universo es mucho más posterior y no se populariza hasta prácticamente el siglo XIX, finales del XIX. Bien, pues, fíjense, será Lapeas el que cierre definitivamente estos cuatro problemas que todavía no habían permitido cristalizar a la mecánica de Newton. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que una vez, con el famoso poema de Pope, ¿no? Aquel de Dios dijo hágase Newton y se hizo la luz, que aparece Newton y se hace la luz y se desvanecen las tinieblas. Y no es así. En la época había dos formas de entender el universo muy distintas. El universo estaba en disputa. Y estaban, por un lado, los cartesianos, Descartes, que también tenía una física. Lo que pasa es que esa física a día de hoy la hemos relegado al desván, pero era una física, es la física de los vórtices. Y sin embargo, luego estaba la física newtoniana. ¿Cuáles eran las diferencias? Así muy rápidamente. La física cartesiana funcionaba con vórtices, es decir, todo se explicaba por la acción por contacto, es decir, un paradigma corpuscular. Claro, el problema que tenía la física cartesiana es que explicaba todo, pero no calculaba nada. Sin embargo, la física newtoniana postulaba una fuerza, la famosa fuerza de gravedad, que a día de hoy nos hemos acostumbrado, sobre todo porque se ha geometrizado después de la obra de Einstein, pero que siempre tuvo un cierto tufillo a magia, por aquello de la acción a distancia. Claro, a los cartesianos y a los filósofos naturales y científicos continentales, aquello de la gravedad les sonaba como algo muy raro. Y lo que tenía a su favor Newton es que Newton calculaba y predecía y acertaba. Sin embargo, hay una cosa que Newton nunca fue capaz de explicar y que es la última anomalía que conseguirá explicar Lapeas, y es esta: el hecho de que el sistema del mundo, todos los planetas y satélites giren en el mismo plano y con el mismo sentido de giro. Bueno, a día de hoy sabemos que hay algún satélite que no cumple eso, pero en la época de Lapeas todos los que eran conocidos verificaban que prácticamente todos estaban en el mismo plano y todos se movían, los cometas no, pero planetas y satélites seguían el mismo giro. Bien, ¿cómo conseguirá eso explicarlo Lapeas? Muchos años después, Lapeas lo hará con la hipótesis nebular. La hipótesis nebular, que a día de hoy permanece como fundamento de la astrofísica estelar, de cómo se generan las estrellas, será Lapeas el que la plantee en un libro de divulgación científica, que es la exposición del sistema del mundo, un libro que publicará en 1799, y en el cual lo que plantea Lapeas es que a través de esas nebulosas que había observado Herschel, que se conocían bien, por contracción gravitatoria, se van formando una serie de anillos que en su centro se concentran, provocando que, como si dijéramos, que la estrella se encienda, y los anillos concéntricos que van produciéndose en una determinada serie de distancias que respetaban la famosa ley de Titius,
dan lugar a los planetas. Esta hipótesis, fíjense, es la primera, como dijéramos, que se enmarca el nacimiento de la cosmología moderna. La cosmología moderna es la que sería aquella rama del saber, como si dijéramos, que se preocupa por el origen del sistema del mundo. Bueno, la primera vez que podemos decir que hay una cosmología moderna, en el sentido de que se hace amparándose ya no en una serie de teorías filosóficas o de corte biologicista, como podría ser la de Aristóteles, sino en una serie de teorías matemáticas, con el armazón de la mecánica newtoniana detrás, es con la PEAS. La PEAS será precisamente el que resuelva esta explicación. De hecho, es que si el sistema solar, el sistema del mundo, se ha generado por esta condensación de una nebulosa, esto explica varias cosas. Explica el hecho de que todos los anillos giren en el mismo sentido, que era precisamente algo que Newton nunca había sido capaz de explicar. Bueno, no había sido capaz de explicarlo, o sí, él había dicho que era Dios, el que a fin de cuentas los había puesto a los planetas ahí y los había dado cuerda, como si dijéramos, en el mismo sentido. Claro, para Leibniz, que era el filósofo y matemático opuesto al otro lado al otro lado del continente, pues claro, esto suponía un escándalo. ¿Cómo era posible que Dios, que era el relojero perfecto, hubiera hecho un sistema del mundo tan malo, en el cual Dios tuviera que aparecer en dos situaciones? Una, en el origen, para poner todos los planetas, darles cuerda en el mismo sentido. Y otro, que ya les contaré más adelante, para devolverlos a su órbita cada cierto tiempo, cuando el sistema del mundo se desordenaba. Pero eso ahora lo veremos. Recupero entonces los 4 problemas fundamentales. El primero de todos era la forma de la Tierra. Los newtonianos decían que tenía forma de sandía, es decir, achatada por los polos. Los cartesianos, sin embargo, decían que el vórtice solar es una especie como de remolino, como el que se forma cuando quitamos el tapón del desagüe en el lavabo, es el que hace que giren todos los planetas. Si hay una especie de fluido sutil que está por medio, lo que tiene que pasar es que la Tierra acabe teniendo forma de melón. Bueno, la duda estaba en quién tenía razón, si Newton, arriba, forma la Tierra con forma de sandía, o Descartes con sus vórtices y forma de melón. Bueno, lo que hizo la Academia Francesa en torno a 1730 fue organizar una expedición. Una expedición doble. Por un lado, Maupertuis, el señor de Maupertuis y un matemático, Alexander Caillot, fueron a Laponia a medir un grado del arco de meridiano. Y por otro lado, se pidió permiso a los reyes de España para Luis Godem, junto con más matemáticos franceses, pero también 2 guardiamarinas españoles, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, pues fuesen cerca del Ecuador, al Perú, a medir otro grado de meridiano. Lo que sucede es que la expedición del Perú tardó más en volver y para cuando volvió ya se había producido el regreso de Maupertuis y Maupertuis había constatado que efectivamente quien tenía la razón era Newton y no Descartes. Por eso Maupertuis en los grabados inauguró esta moda. Esto es una forma de decir en la época, en el siglo XVIII, que uno era newtoniano. Es, con una mano, aquí lo ven, aplastar el globo terráqueo. Si ustedes van al Museo Naval, allí verán que muchos marinos españoles, por ejemplo Jorge Juan, aparecen igual. Es una forma de decir, yo soy newtoniano. Es una posición que es muy habitual en los científicos y de la época. Bien, una vez esto quedó resuelto, el otro problema era como si dijéramos y es el que hereda la PEAS. Claro, la Tierra, aquí hay algo que no hemos contado de la forma, y son las mareas. ¿Cómo explicar las mareas? Eso será una de las primeras aportaciones que hará la PEAS. Claro, la hará a su manera. Resulta que Legendre enviará una memoria a la Academia de Ciencias, donde allí planteará, a lo mejor les suena, los famosos polinomios de Legendre, que son uno de los métodos que usamos para resolver ecuaciones diferenciales. La PEAS los recoge, no dice que los ha visto en la memoria y se los apropia. Y con eso resuelve en aproximación newtoniana el problema de las mareas. De hecho, durante todo el siglo XIX, los famosos polinomios de Legendre se llamarán funciones de la PEAS. Y si ustedes miran algún libro de mecánica o de análisis matemático del siglo XIX, verán que lo que llaman funciones de la PEAS son nuestros polinomios de Legendre. Luego ya en el siglo XX sí que es verdad que esto se ha corregido. Bien, esa es la primera resolución que hace la PEAS. ¿Cuál es el segundo problema? La órbita de los cometas. Este personaje que tenemos aquí tan feo es Lalanne. Lalanne, que se preciaba de ser el astrónomo más feo del mundo, incluso era un personaje muy peculiar porque comía arañas para demostrar que la aracnofobia era
una auténtica, pues no tenía ningún tipo de sentido, luego era un ateo libertino, era un personaje realmente curioso. Se le ocurrió plantear la siguiente hipótesis, y es, en medio del gran éxito que supuso para la mecánica newtoniana el regreso del cometa Halley, que Cailot calculó y acertó precisamente dónde iba a aparecer, se le ocurre a Laland lo siguiente: bueno, es que es posible que estos cometas, cuando pasen cerca de Júpiter, por la atracción gravitatoria, vean modificada su órbita, de tal manera que se pueda producir en un determinado momento del futuro una colisión con la Tierra. Claro, la memoria de Laland generó en París un terror tremendo, de tal manera que el arzobispo tuvo que intervenir y recomendar pues 48 horas de ayuno y de oración. De hecho, la Iglesia pidió por favor a la Academia de Ciencias que condenase la memoria de Laland. Claro, la Academia contestó que no podía condenar las leyes de la astronomía. Y entonces, uno de los problemas fundamentales en los cuales se van a enfrentar los astrónomos de la época es en el cálculo de la órbita de los cometas, determinar métodos de cálculo que permitan verdaderamente determinarlo. Bueno, la PEA se verá envuelto en una polémica tremenda con uno de los grandes astrónomos jesuitas. Bueno, ya no era jesuita porque se había producido ya el momento de la expulsión de los jesuitas, Moscovy, y tendría una agarrada en la cual casi llegan a las manos en la Academia, porque mientras Moscovy explicaba su método, la PEA golpeaba en la mesa diciendo falso, 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 y al final, bueno, la Academia dijo que la PEA tenía razón, pero que no eran formas. Y entonces de repente aparece esto. Este es Herschel, con su, bueno, el famoso telescopio Herschel, que ya he visto que tienen también ahí otro grabado, y aparece en un determinado momento del cielo esto. Aparece un punto de luz que detecta Herschel con sus telescopios mejorados, e inmediatamente todos los físicos matemáticos, filósofos naturales, empiezan a calcular las órbitas. En principio, ¿cómo distinguir si era un planeta? Bueno, o era un cometa. Los cometas se suponía que tenían órbitas muy excéntricas, que no estaban contenidas en el plano de la eclíptica. La PEAS al principio pensará que es un cometa, sin embargo será un matemático sueco, Anders Lexell, el cual verá que se tiene una órbita circular, o sea, bueno, una elipse, pero con muy poca excentricidad, y que curiosamente está en el mismo plano que todos los demás planetas. Se trataba de Urano, era el primer planeta telescópico. Y entonces aquí ven como el método este de cálculo de cometas, que luego sería perfeccionado por Gauss, pues era uno de los problemas fundamentales. Claro, Herschel no solamente descubrió ese nuevo planeta, el primer planeta telescópico, sino que también descubrió nuevos satélites. Como si dijéramos, el sistema del mundo se fue pobreando de nuevos moradores. De tal manera que hacia finales del siglo XIX el sistema del mundo pues teníamos, que en principio parecía muy sencillo, el Sol y 5 planetas, se empieza a probar de multitud de satélites, luego aparecerán también los asteroides o planetoides, como lo llamaban en la época, nuevos cometas, etc. Y entonces empieza a surgir un problema que es preguntarse por la estabilidad de ese sistema. Claro, si tenemos muchos cuerpos, hay muchas interacciones gravitatorias, y esas interacciones gravitatorias en el límite pueden desestabilizar el sistema solar. De hecho, ya se conocían algunas de ellas. Era lo que se llamaba en la época las anomalías seculares. Se llamaban seculares porque aparecían en el plazo de siglos, ¿no?, de la raíz latina, de los planetas y satélites. Aquí he puesto un pequeño ejemplo muy sencillito de, claro, la Tierra, si en su giro alrededor del Sol se encuentra en algún momento en las proximidades de Júpiter, en el mismo cuadrante, pues eso implicaría, claro, que Júpiter, por interacción gravitatoria, puede modificar ligeramente la órbita terrestre. Claro, de hecho se conocían ya varias anomalías seculares. Una que se había observado era la siguiente, y era que Júpiter estaba acelerando y Saturno, sin embargo, deceleraba. Con lo cual se pensaba que en el límite podía ser que Júpiter se iba acelerando, acabase cayendo contra el Sol, y Saturno, si iba decelerando, pues acabase perdiendo en el espacio profundo. Otra anomalía era la de la Luna. La Luna presentaba un pequeño movimiento de cabeceo. Ustedes saben que la Luna en teoría nos debería presentar el 50% de su cara, pero somos capaces de ver el 59%. Eso es porque la Luna, en su orientación como sólido rígido, pues tiene un ligero movimiento de cabeceo que es bastante irregular.
Bueno, esos eran, como si dijéramos, los dos problemas fundamentales que preocupaban a los astrónomos de cara a la estabilidad del sistema solar. Y lo que va a conseguir la PEAS, y ese es uno de sus grandes méritos, va a ser, como si dijéramos, resolverlos definitivamente. En 1786 resolverá el problema del Sol, Júpiter y Saturno. Resolverá lo que se llama el problema matemático de los tres cuerpos. Mediante un uso muy ingenioso de las series de potencias y aproximando y despreciando ciertos términos que tenían que ver con el cuadrado o con el cubo de la masa del Sol dividiendo, consigue demostrar lo siguiente: mete ciertos valores en una ecuación y se le anula. Y descubre lo siguiente, y es que cada 900 años se llega a la misma posición, es decir, cada 450 años Júpiter acelera y los 450 años decelera, y Saturno recíprocamente. Con lo cual, el sistema del mundo en lo que respecta a estos tres elementos, el Sol, Júpiter y Saturno, las anomalías no eran seculares, sino que eran periódicas, es decir, se iban corrigiendo. Por su parte, lo mismo conseguirá la PEAS en 1788, con la Tierra y la Luna. También conseguirá lo mismo. El terror a que la Luna se choque contra la Tierra era infundado. Claro, si ustedes recuerdan, antes les he dicho que Newton ponía a jugar a Dios en la astronomía en dos momentos. Al arrancar, para empujar todos los planetas en el mismo sentido, y como Newton fue incapaz de explicar esto, de hecho el problema de la Luna, Newton siempre decía que solo le dolía la cabeza cuando hacía cálculos con la Luna. Conseguirá la PEAS explicarlo matemáticamente. Y de hecho es la famosa anécdota que ustedes seguro conocen, que cuando presenta su gran obra, el Tratado de Mecánica Celeste, a Napoleón, que para nada era un tonto, sino que era una persona que tenía una cierta formación científica muy importante, después de ojearlo, le pregunta, Monsieur Laplace, no veo por ningún lado a Dios en su Tratado de Mecánica, y la famosa respuesta de Laplace es una hipótesis que no necesito. Aquello que a día de hoy parece que era una salida de tiesto, era simplemente lo que estaba diciendo Laplace es: he conseguido resolver con el principio de gravitación universal aquello que Newton no había conseguido resolver. Como si dijéramos, Newton por fin podía descansar en su tumba tranquilo. Sin embargo, tengo que dar malas noticias, y es lo siguiente: Laplace, como les he dicho, truncaba las series, hacía aproximaciones. Y lo que conforme vaya avanzando el siglo XIX se irá viendo es que, primero, que la resolución de Laplace del problema de la Luna dejaba términos en falso. Y acabará viendo, sobre todo a finales, con el otro gran físico matemático del siglo XIX, que es el matemático Henri Poincaré, en su Tratado de Mecánica Celeste, demostrará que ciertos términos que Laplace había rechazado por pensarlos insignificantes, a la larga podían crecer de tal manera que tuviesen un influjo real. Es lo que a día de hoy se conoce en teoría del caos como efecto mariposa. Es decir, que el ligero batir de alas de una mariposa puede acabar generando un caos sobre Texas siglos después. Dicho de otra manera, que esos términos de la serie de potencias en los cuales la masa del Sol aparecía dividiendo al cuadrado o al cubo y que Laplace había despreciado por irrelevantes, a la larga pueden crecer hasta desestabilizar el sistema solar, de tal manera que la trayectoria predicha por Laplace poco o nada tenga que ver a la larga con la trayectoria real. De hecho, un astrónomo francés, Lascar, con su equipo, pues haciendo simulaciones por ordenador, ha visto que, por ejemplo, no solamente es que haya caos es muy famoso el ejemplo que seguro conocen de Plutón. El movimiento de Plutón es caótico, o de una de las lunas Hiperión, ¿no? Que en su orientación como sólido rígido es como continuamente da bandazos y no sigue ningún tipo de pauta regular. Bueno, pero es que las noticias son más preocupantes. Es que también hay caos no solamente en Plutón, como si dijéramos en las partes más alejadas del sistema solar, sino también en los planetas interiores. Esto es una simulación a, si no recuerdo mal, 900 millones de años. Y aquí se puede ver lo siguiente, que no es descartable que en cierto momento la órbita de Mercurio y la de Venus, que es esta franja que aparece aquí remarcada en oscuro, coincidan con la consecuencia catastrófica que eso significaría. Sin embargo, fíjense la de la Tierra. La de la Tierra, este carril blanco, quiere decirnos que no va en ningún momento en las simulaciones entra en conflicto con la de Venus, ni mucho menos con la de Marte, aunque aquí claro, el carril es más estrecho. Es decir,
llegamos entonces, bueno, aquí vemos una simulación muy sencillita de lo que se llama el problema de Hill-Sitnikov, del problema de los tres cuerpos. Dos estrellas dobles giran una de otra y un pequeño planeta que orbita en torno a las dos. Lo curioso es, solamente aparecen las primeras iteraciones. Lo que me interesa es que vean que la pauta, el periodo conforme a los que gira en torno a cada planeta es tremendamente irregular. Bueno, es otro ejemplo de sistema caótico que aparece en el firmamento. Bueno, sin embargo, esto nunca llegó a saberlo Laplace. Y de hecho, él continuó con un programa realmente ambicioso. Se había explicado todos los fenómenos que aparecían en el cielo recurriendo a la mecánica, a lo que él llamó la mecánica celeste, es decir, a la mecánica newtoniana. Pensó, ¿por qué no en la Tierra? ¿Por qué no poder hacer lo mismo aplicándolo a los fenómenos terrestres? Y aquí comienza su colaboración con uno de los grandes personajes de la ciencia francesa, Lavoisier. Lo comienza de una manera, la verdad, que muy prosaica. Resulta que el padre de Laplace tenía manzanos. Y ustedes saben que la sidra pues, se recoge en barricas y si no se distribuye en el momento, pues corre el riesgo de que se contamine, de que se corrompa. Y entonces pues se le echaba determinados productos para evitar esa corrupción. El problema es que el padre de Laplace parece ser que se pasó en esos productos y casi se carga a media congregación de monjes cistercienses. Y entonces tuvo que acudir a visitar a Lavoisier. Lavoisier, aparte del gran científico, el químico por excelencia, el padre de la química moderna, era y el director del Arsenal de París, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Eso tiene que ver mucho con algo que ahora les contaré. Y entonces va a París para pedirle un préstamo para la indemnización. Parece ser, según un historiador de la ciencia, Roger Ham, que en el acuerdo estaba que Laplace, que entonces era joven, pues se pasase ciertas horas en el Arsenal de París trabajando con Lavoisier. Y el fruto de su trabajo es el diseño de este aparato, que es el calorímetro, que era un aparato para medir el calor interno de los cuerpos, que fue fundamental en el desarrollo de la química y luego posteriormente de la termodinámica. Pero también colaborará con otro de los grandes matemáticos, con el que era secretario de la Academia en su momento, con Dorset. ¿Y en qué colaborará? Colaborará en la aplicación de la matemática a la toma de decisiones, a la toma de aplicar la matemática a los problemas de la vida social y política. Es lo que hoy sería la estadística. Y es que la probabilidad y la estadística es la otra gran aportación de Laplace, que yo aquí no voy a tocar, pero simplemente pues parecía obligado dar noticia de ella. En 1812 Laplace publicará este libro, La teoría analítica de las probabilidades, donde hará lo mismo que hizo la mecánica. ¿Qué hizo la mecánica? Cogió a Newton y le pasó por el filtro del análisis matemático. Bueno, ¿qué hará aquí? Cogerá el cálculo de probabilidades pues de Bernoulli y de otros pues Pascal, Fermat, etcétera, y le pasará, lo acercará al análisis. Y escribirá este libro, donde, pues, por ejemplo, se plantea cosas, hace el comienzo de la inferencia estadística bayesiana y de los métodos estadísticos. Bueno, métodos estadísticos que a día de hoy se usan no solo en las ciencias sociales, que era el gran objetivo de Laplace, sino también en astronomía. Bueno, se me ocurre así, claro, el famoso diagrama de Hertzsprung-Russell, que es una ley estadística fundamental de la astrofísica y que es eso, a fin de cuentas, es un ejemplo de estadística descriptiva. Y llegamos a 1789. En esta fecha, Laplace escribía un texto en el cual decía que el sistema del mundo era estable, que los planetas giraban de forma perpetua en torno al Sol. E incluso decía que era exactamente igual o de forma parecida a cómo los cortesanos giraban en torno al rey. Claro, la fecha de escribir eso, 1789, cuando es justo el año en el cual va a comenzar el proceso revolucionario que cambiaría por siempre la faz del mundo, pues no fue muy acertada. Y claro, ¿qué pasó? Francia estaba en una situación verdaderamente ruinosa por diversas cuestiones, malas cosechas, mala gestión, y el rey, bueno, Francia necesitaba un gran rey, pero la verdad es que solo tenía Luis XVI. Y en ese momento se convocan, como ustedes sabrán, los estados generales, donde comparecen los tres estados. El tercer estado, el clero y la nobleza. Clero y nobleza se sitúan a la derecha, de ahí viene el concepto de derecha política, y el tercer estado se sitúa a la izquierda, de ahí viene el concepto de izquierda política. Ante la falta de acuerdo, el tercer estado se reúne en el campo de juego de pelota, que aquí ven ustedes el grabado de David, y deciden constituirse como asamblea constituyente que va a realizar una nueva constitución.
Bien, me interesa señalar aquí dos cosas. La primera es que la persona que lee el manifiesto es Bailly. Bailly es el astrónomo observacional de la PEAS. En el Observatorio de París, la PEAS era un teórico, él no hacía observaciones. El personaje que hacía las observaciones para la PEAS era Pierre Bailly, que es curiosamente alcalde de París y será el que lea la declaración de Constitución como Asamblea Constituyente. Me interesa señalar mucho. Habitualmente, pues, cuando uno explica la relación que hay entre, como si dijéramos, la ciencia y la política en esta época, pues suele recurrir a explicaciones del siguiente estilo, como decir algo así, qué sé yo, como que lo que sucedió en aquella época es que los políticos empezaron a comportarse de forma racional, aplicar los principios de la Ilustración, de la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, esa teoría, que está muy bien, pero que yo creo que pues supone mucho y que es en parte gratuita, puede entenderse de otra manera, y es la hipótesis que yo aquí lanzo. Y la lanzo siguiendo una idea del filósofo español Gustavo Bueno, y es la siguiente. Y es que lo que hicieron los políticos y lo que tiene de decisivo la Revolución Francesa es que lo que van a aplicar los políticos es los mismos tipos de razonamiento que aplicaban los científicos. Lo que desde el sistema del filósofo Gustavo Bueno se llama los razonamientos solizadores. Me explico. Un gas comenzó a concebirse como un conjunto de moléculas indistinguibles. El cuerpo como un conjunto de células. De hecho, Virchow años después dirá que el cuerpo es una república de células. Y el cuerpo político y la sociedad como un conjunto de ciudadanos. Es decir, si ustedes ven la nómina de políticos que aparecen en la Revolución Francesa, yo aquí les citaré un montón, la mayoría eran científicos. ¿Qué estaban haciendo? Aplicando al campo de la política exactamente lo mismo que habían aplicado durante los últimos 20-30 años al conjunto de las ciencias. Es decir, descomponer un gas en moléculas. ¿Qué hizo Lavoisier? Los compuestos químicos se reducían a un conjunto de elementos muy sencillos. Oxígeno, hierro, níquel, etcétera, etcétera. Elementos sencillos. Pues ahora el Estado quedaba muy lejos ya ese momento en el cual Luis XIV podía decir el Estado soy yo. No, ahora el Estado que era una república de ciudadanos. De igual manera que un gas se descompone en un conjunto de moléculas. Eso es lo que van a aplicar los políticos de la época. Y aquí traigo a dos que van a ser fundamentales. Dos de los grandes geómetras de finales del siglo XVIII, principios del XIX, Carnot y Mons. Carnot será el ministro de la guerra de la mayoría de gobiernos revolucionarios. De hecho, Robespierre le llamará el organizador de la victoria. Carnot es el responsable de que Francia venciese en la batalla de Valmy a los ejércitos de los absolutistas. Y de hecho esa batalla de Valmy es famosa porque es la primera vez en la cual los soldados al vencer, en vez de gritar viva el rey, gritan viva la nación. Y Mons será el ministro de Marina. De hecho, la gente no lo suele saber, pero la persona que firma como presidente en funciones la decapitación, la guillotina de Luis XVI es este matemático, es Gaspar Mons. La PEAS no va a ser menos. Claro, había matemáticos que se evadieron de la situación política. Lagrange le parecía que todo eso era demasiado ruido. Otros, como Condorcet, que era girondino, tuvieron que ocultarse y acabaron en la guillotina. Lavoisier también acabará en la guillotina, lo cual suele usarse muchas veces para criticar a los jacobinos. Pero conviene decir que a Lavoisier, el gran químico, no se le guillotina porque fuera científico, como si dijéramos aquello de que la república no necesita sabios, sino porque era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y entonces el odio que había acumulado durante las últimas décadas de gobierno era tan fuerte que efectivamente no se pudo salvar pese a sus aportaciones científicas. La PEAS... No es que fuera, es que estaba implicado en un caso de corrupción. Sí, también. Bueno, es que con la mujer también eran los dos de la marinera. La PEAS sabe a moverse como pez en el agua en estos momentos. Cuando comience la revolución, trabajará al servicio de la academia. El trabajo de los sabios, en aquel tiempo ya empieza a dejarse lo de filósofo natural y los franceses empiezan a usar el término de savant, de sabio. Luego surgirá el de científico, un poco posterior. El trabajo suyo será nacionalizado, entonces formará parte de comisiones donde analizarán patentes, etc. El problema es cuando llegue el momento de terror, la época del terror con los jacobinos. Aquí vemos el famoso cuadro con la muerte acuchillada de Marat. Con Marat tuvo bastantes problemas. Marat escribió un panfleto llamado Los charlatanes científicos,
donde caricaturizaba a todos los miembros de la academia y los llamaba reaccionarios. Sobre todo iba contra Lavoisier, pero también criticaba mucho a Laplace por una razón. Marat había escrito unos estudios sobre óptica y la habían criticando la óptica corpuscular de Newton, y Laplace se los había cerrado en banda, no le había permitido el acceso a la academia. Marat defendía una aproximación ondulatoria. Y entonces, como venganza, pues también en ese libelo pues se mete con Laplace. Laplace, con prudencia de sabio y cautela de político, decide alejarse de París y se retira a Melun, que es una pequeña localidad que está en las cercanías de París, y allí pues se aleja y no quiere en principio saber nada, pero le acaba tocando saber algo, porque Bailly, el personaje que les he mencionado al principio, pues era también cercano a los girondinos y los jacobinos le buscan, y no se le ocurre otra cosa que ir a Melun y ocultarse en la casa de Laplace, con tan mala suerte que al final pues un vecino le denuncia y acaba, como se pueden imaginar ustedes, neutralizado. Pues aun estando en Melun, no se podía sustraer Laplace de responder a ciertas dudas planteadas por la academia, entre ellas por un cambio en el calendario. Se trataba de racionalizar todo, entre ello las horas. ¿Qué era eso de medir el día con 12 horas, 24? Mejor le dicen 10. Y el calendario, semanas de 7, no, décadas, semanas de 10. Aquí ven pues un ejemplo. Laplace en principio, claro, no se manifestó muy en contra, aunque luego en el momento en el cual empezó a tener poder en la Academia de Ciencias y sobre todo en el gobierno napoleónico, pues todo este tipo de cuestiones las aparcó, porque la reforma del calendario en nada mejoraba la reforma del calendario gregoriano. Aquí ven un reloj que ya ven que si tienen especiales, abajo tenía las horas nuestras tradicionales en 12 y para acostumbrar al usuario arriba las nuevas horas de 10 en 10 y con 100 minutos. Cuando los jacobinos se apen del poder, o más bien los apen gracias a Carnot, Carnot será el que proponga la revolución de Thermidor, Laplace se va a convertir en el patrón de la ciencia francesa y va a tener, como si dijéramos, 3 papeles. Un primer papel como tecnócrata, un segundo papel como pedagogo y un tercer papel como hombre de Estado. Va a ser fundamental su aportación. La primera de ellas en esto, que es quizás una de sus grandes aportaciones, el sistema métrico decimal. En la época, cada comarca medía siguiendo las medidas del señor, es decir, el pie del señor, la pulgada, el codo del señor, y se trataba, era una especie de aspiración de los científicos, de elegir unas medidas que fueran para todos igual. Esas medidas es el sistema métrico decimal, donde Laplace participará impulsándolo decisivamente. De hecho, hay quien dice que el término metro es una acuñación suya. Otros sostienen que es obra de un ciudadano francés llamado, un profesor de matemáticas llamado Savinon, pero la verdad es que no. Los historiadores, como si dijéramos, se escinden en los dos. Hay quien dicen que es Laplace el que acuña el término metro y otro no. Bueno, el sistema tenía 3 características fundamentales. La primera, de 10 en 10, tenía que ser decimal. La segunda, todas las unidades tenían que determinarse a partir de la longitud. El área, metro cuadrado, aunque la unidad básica de área sería el área, es decir, un cuadrado de 10 metros de lado. El volumen, pues también con metros cúbicos, etcétera, etcétera. Y entonces se trataba de sacar la medida del metro de la naturaleza. ¿Cómo medirla? Pues lo que se les ocurrió era, en principio, por la longitud de un péndulo segundero, es decir, un péndulo que bate segundos. El problema, como Laplace enseguida observó, es que la longitud de un péndulo segundero depende del paralelo en el que estemos. Y entonces no era lo mismo en París que en Londres, que en principio también mostró interés por la idea, cuanto en Estados Unidos, que también se interesaron. Pues descartada esa idea, se eligió otro método, y era pues recordando cálculos de la medida de la Toesa del Perú, que eran pues una serie de medidas que habían usado los expedicionarios con Jorge Juan y Ulloa en sus medidas en el virreinato del Perú. Se trataba de elegir, pues por ejemplo, medir un cuadrante de meridiano y elegir, si no recuerdo mal, la 10.000.000ª parte. Esa 10.000.000ª parte daba una medida que era prácticamente del orden de la Toesa del Perú, y que es lo que hoy llamamos metro. Claro, el problema es que había que medir ese cuadrante, y entonces se elige a 2 astrónomos que colaboraban con Laplace, Degas y Mersenne, que van a ir midiendo el arco de meridiano desde Dunkerque a Barcelona.
Bueno, la historia es realmente interesantísima. Lapeas, mientras que en estos cálculos, él decide, usando una medida del meridiano que había hecho Cassini en los años 30, hacer una aproximación y sacan un pequeño prototipo en latón, que es el que dan a conocer. Mientras, estos expedicionarios dedican 4 años a medir este arco de meridiano. A Delambre le va muy bien, pero a Mecham no tanto. Por lo siguiente, cuando estaba en Barcelona, decide cerrar las medidas desde Montjuïc, con tan mala suerte que en ese momento, que ya estaba empezando la situación de conflicto entre España y Francia, estamos en torno a 1798 y era la guerra hispano-francesa, cuando Godoy decide ponerse en contra contra los franceses, pues le desalojan de Montjuïc y decide tomar las medidas desde la Fontana de Oro de Barcelona. Él piensa que eso no supone ningún problema. Sin embargo, cuando llega a París, después de haber recogido todas sus medidas, descubre que ha cometido un error de 0,3 milímetros. Y eso, bueno, le generó una depresión tremenda. De hecho, intentó volver a medir, ampliando la medición hasta Valencia, y acabaría muriendo de fiebre en Valencia porque en las marismas cogería una especie de fiebres tercianas, ¿no?, que se llamaba en la época. En cualquier caso, con las medidas estas, que sin saberlo los académicos pues tenían ese pequeño error de precisión, se hará el famoso prototipo que está en París, de Météor, se dará a conocer en lo que es el primer congreso internacional de la historia. Irán matemáticos y científicos de todas las naciones, claro, todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas estaban en ese momento bajo el yugo napoleónico de los británicos. No, de España irán 2 grandes matemáticos, Gabriel Ciscar y otro matemático, Agustín Perealis. Y se traerán el método para España y prototipos, y bueno, pues poco a poco se irá extendiendo su uso. Sin embargo, en Francia no cuajó. Curiosamente, donde cuajó fue en Holanda y en Bélgica. Francia lo negó, volvió a las medidas tradicionales, y luego, curiosamente, a partir de los años 40 será el hijo de Lapeas, un general, el cual promoverá en el Parlamento una votación para que se vuelva a adoptar el método. Y entonces, curiosamente, se puede decir que el sistema métrico decimal, que es una de las grandes aportaciones de Lapeas y de los científicos de la época, pues fue como el Cid, que venció después de muerto. Les he hablado de Lapeas como tecnócrata, esta faceta. La otra es de pedagogo. No me voy a detener en ella porque no quiero alargarme demasiado. Tendrá un papel fundamental en la fundación de la Escuela Politécnica, de la Escuela Normal y de todas las grandes escuelas que serán el germen de los grandes científicos franceses del siglo XIX. Francia será la gran potencia científica del XIX gracias a la posición de Lapeas. Luego será Alemania la que a finales del siglo tome el relevo. Y una última faceta que les he dicho es la de Lapeas político. Bueno, Lapeas era examinador de cadetes de artillería y en torno a 1780 y algo había examinado a un joven teniente corso. Parece ser que pasar por las manos pedagógicas de Lapeas no debía ser algo que se olvidase con facilidad. Y años después, Napoleón, cuando ya se ha conocido en Italia como el geómetra de las victorias, le llamaban el geómetra porque era un apasionado de la geometría, volverá a encontrarse con Lapeas y con Berthollet. Y Lapeas decidirá unir la suerte del Instituto Francia, que era como se llamaba después de la Revolución la Academia de Ciencias, a la suerte de Napoleón. Y dicen, bueno, ¿por qué no hacemos a este general miembro de la Academia de Ciencias? Y así será una forma de mecenazgo. Y es lo que hacen. Aquí este grabado representa cómo Lapeas presenta a Napoleón a los académicos y le hacen académico de honor el 25 de diciembre de 1798. Claro, la Navidad en esas fechas, pues se pueden imaginar ustedes que en plena Revolución, en pleno año 7 o año 8 de la Revolución, pues no se celebraba. En la cena, Napoleón les contó este teorema, que es un teorema de geometría elemental, que bueno, yo se lo cuento algunas veces a mis alumnos, que es el teorema de Napoleón, que simplemente pues dice que si tenemos un triángulo y construimos 3 triángulos equiláteros de por su lado y unimos los centros, nos vuelve a salir otro triángulo equilátero. Bueno, le llaman el teorema de Napoleón, posiblemente era de Mascheroni, más que de Napoleón, pero bueno. Y Lapeas, cuando Napoleón dé el golpe de Estado, que le hará cónsul y posteriormente luego emperador, será nombrado Lapeas ministro del Interior. Será una especie, pues qué sé yo, podríamos decir de Rubalcaba de la época. Y lo que hará en ese momento, pues en primer lugar, imponer el sistema métrico decimal para que todo el mundo lo empiece a usar.
dictará un montón de normativas referentes a la extensión de la ciencia y a que la gente aprenda por una vez el uso del sistema métrico decimal. Dará una pensión también a la viuda de Bailey, etcétera, etcétera. El problema es que parece ser que la PEAS no era un muy buen administrador. Años después, cuando ya esté en su retiro en Santa Elena, Napoleón escribirá lo siguiente, que me voy a permitir leerles porque es muy divertido. Dirá lo siguiente de la PEAS. Leo. Dice: la PEAS, geómetra de primer rango, era un administrador mediocre. Nombrado ministro del Interior, no presentaba cuestión alguna bajo su verdadero punto de vista. Buscaba sutilezas en todo, no tenía sino ideas problemáticas y pretendía, en fin, aplicar el cálculo infinitesimal a los asuntos de Estado. En fin, que le digo... Eso lo dice Napoleón. Sí, lo dice Napoleón. En fin, que le obligan a dimitir y Napoleón nombra a su hermano, Luciano, que posiblemente era quien estaba pensando desde el principio. Ahora, eso no debe pensarse como que la PEAS da un paso hacia atrás. Inmediatamente le nombra senador y canciller del Senado. Y la persona que nombrará emperador a Napoleón, que leerá por el Senado, será la PEAS. Un discurso muy bello donde dice: tuve el honor de examinarle como cadete de artillería del manual de Euler y hoy tengo el honor de nombrarle emperador de los franceses, etcétera, etcétera. La PEAS pues acumulará un montón de honores. Toda la nobleza del imperio, si ustedes ven, la PEAS hará condes y marqueses a la mayoría de grandes matemáticos: Mons, Fourier, Carnot, el propio la PEAS, aquí está siendo esculpido, serán nombrados nobles del imperio napoleónico. Posiblemente fue una de las épocas más importantes, porque el trabajo científico fue, por así decir, como si dijéramos, nacionalizado. Era la primera vez que los científicos dejaban de servir a los reyes, a la corte, para empezar a servir al Estado, a la nación. Este es el escudo nobiliario de la PEAS, que es verdaderamente precioso. El Sol, Júpiter, Saturno y esta flor, que yo creo que es un manzano que tiene que ver con los manzanos de Normandía, de la zona de donde era su padre. Cuando Napoleón caiga, la PEAS una vez más sabrá jugar sus bazas muy bien. Justo el día que cae, se retira él. Y cuando ella ve que la cosa está calmada, vuelve al día siguiente y estampa su firma en el documento de dimisión con un día después, pero ya totalmente asegurándose que no hay problema. De tal manera que cuando vuelvan los Borbones será recompensado y será nombrado, si antes era conde del imperio, ahora será marqués de la monarquía. ¿Qué cambio hay? Pues ya ven que únicamente que su escudo de armas, el escudo napoleónico, pues acá está ahora debajo de una corona. Los últimos años de la PEAS pues serán prácticamente, él vivirá hasta, si no recuerdo mal, 1828. Seguirá dilatando su legado, seguirá publicando sus últimas obras y formando nuevos científicos. Pues entre ellos su gran discípulo es el matemático Poisson, que aparte de trabajos en mecánica y bueno, en cuestiones de física con las integrales, pues sobre todo en estadística tiene también muchísima importancia. Y sin embargo, poco a poco la estrella, como si dijéramos, si me permiten la metáfora, irá apagándose. Y el Newton de Francia, como ya se le irá conociendo, irá perdiendo influencia, sobre todo en la década de 1820. La PEAS, a mi juicio, es muy importante porque fue el último filósofo natural y el primer científico moderno. En esta transformación que surge de la Revolución y de la que nosotros a día de hoy, nos guste o no, somos herederos, ¿no? En la cual la ciencia, el principal fundamento de mecenazgo de la ciencia, pues sigue siendo el Estado, las naciones. En torno a 1828, la PEAS se encontró enfermo. Empezó a tener fiebres y decidió pues estar en cama. En torno a sus discípulos, a los que llamó, dijo la siguiente frase: lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. El hombre solo persigue quimeras. Estas palabras no pudieron sino recordarles a las personas que estaban presentes aquellas otras que Newton había pronunciado también poco antes de morir. Me refiero a aquellas en las cuales Newton se comparaba a una especie de niño que estaba jugando en la playa en un charquito de agua cuando tenía el océano de la verdad a su espalda. Pierre Simon de la PEAS muere el lunes 7 de marzo de 1827. Newton lo había hecho exactamente una centuria antes, el lunes 20 de marzo de 1727. En fin,
vidas y muertes paralelas. Muchas gracias. La pregunta es sobre la ley de Titus Bode, que antes no se le entendió muy bien. ¿Es que se ha encontrado, se ha explicado por qué esa ley de recurrencia o sigue siendo un misterio? Yo lo que conozco es la explicación que da la PEAS. Y él, con los cálculos que hace, aunque me temo que no debería estar muy seguro de ellos, ahora explicaré por qué, analiza pues cómo la nebulosa se va produciendo un fenómeno de concentración, y él lo que intenta demostrar es que precisamente el radio de los anillos está en la proporción respecto de la distancia creo que es del primero de ellos, está en la proporción de esa sucesión aritmética. Lo que sucede es que hay un detalle ahí de la PEAS curioso. En la primera edición de la mecánica celeste pone los cálculos y en la segunda edición los quita. Con lo cual, no sé hasta qué punto estaría, y lo que ya sí que desconozco es si a día de hoy se ha dado una explicación. Posiblemente yo creo que la cuestión vaya por ahí, por la contracción gravitatoria, la formación de los anillos, o por lo que es por lo menos lo que la PEAS sí que es verdad que él ve. Lo que sospecho es que tampoco lo debía tener muy claro. Otra pregunta es, ¿qué has dicho sobre el cometa Halley? Que fue Cairot el que dijo que eran periódicos, ¿no? No. ¿No lo dijo eso antes Halley? Sí. Lo que sucede es que Halley se equivoca en los cálculos. Ajá. Y Cairot los corrige y dice que va a aparecer antes de tiempo. Y efectivamente Cairot tiene razón y aparecen, pues no me acuerdo, es en diciembre de 1751, pero estoy diciendo de memoria, y Halley lo había predicho para 1752, creo que era para marzo. Entonces la auténtica ciencia de precisión, es decir, mejorar la predicción y acertar prácticamente por cuestión de, creo que falló el propio Cairot en 2 días simplemente la estimación. Y una última pregunta de desconectar. El problema de los 3 cuerpos sin aproximación, junto con los 3 tienen más o menos la misma masa, ese no se va a resolver todavía, ¿no? No, y se puede. A ver, hay una resolución como serie de potencias que hizo un matemático que se llama Sandman a principios del siglo XX. Esa resolución como serie de potencias resuelve la serie. Lo que pasa es que no está demostrado que la serie converja. Con lo cual, lo que sí que está claro es que parece ser que lo que demuestra Poincaré es que no hay resolución analítica, o sea, como funciones analíticas no la hay que trabajar con series. Él da una serie, este matemático, prácticamente solución, pero no está demostrado que sea convergente. O convergente para todos los valores que ustedes han dado. Muchas gracias. Explícanos, pues, que muchas gracias por tu excelente conferencia, que pienso yo que es la primera que inicia el tema de la historia filosofía de la ciencia. No solamente nos vamos a dedicar aquí a la astronomía y la astrofísica, sino que esto es una actividad, esto es una sociedad cultural que tiene que estar abierta a todos los saberes. ¿Vale? Es así, dentro de unos meses, en noviembre de este año, se van a cumplir los 300 el tricentenario de la muerte de Leibniz, de Gottfried Leibniz, el creador de la matemática diferencial, ¿verdad? Sí. Y al día siguiente de cumplirse esa fecha viene a hablarnos, ahí donde estás tú, viene a hablarnos una experta mundial en Leibniz, que es Concha Roldán, que tú conoces. Y luego después va a venir un experto en Kuhn. En Kuhn. O sea que tú eres el primero. Yo lo que le quería preguntar... ¿Quién es, perdona, tú eres el primer ponente. ¿Quién es el experto en Kuhn? Es Chechu Xin, es del Instituto de Concha. Entonces, yo te lo que quería preguntar, hay un hecho muy notable que es durante el siglo XIX
un hecho que es un descubrimiento científico debido a la matemática y la aplicación de estricta de las leyes de Newton, que fue el descubrimiento del planeta Neptuno. Eso, pues, indujo en aquella sociedad la idea de que la ciencia, es una herencia también de la Revolución Francesa, iba poco a poco a librarnos de las enfermedades, de la penuria, o sea, de la falta de riqueza, de las guerras. Eso no se cumplió, ¿verdad? Eso fue sustituido, la ciencia sustituyó a principios del siglo XX por la política, con el resultado que todos conocemos. Pero hay uno de los descubridores de Neptuno era un discípulo de Laplace, ¿no? Leverrier. Leverrier. Y es precisamente, es una cosa que la gente no sabe, los mapas del tiempo que vemos en la televisión todos los días son un descubrimiento intelectual de Leverrier, porque me parece los franceses, los escritos franceses... Bueno, los ingleses dicen que es Galton, ¿eh? Cada uno barre a cada orilla de W, uno barre a una. Sí, pero fue, me parece, Napoleón III quien a Leverrier porque los franceses siempre han tenido problemas para ganar batallas pero las han perdido por la climatología. Y entonces Napoleón III a este hombre, por la fama de Laplace, le dijo: oye, hazme un método para que sepamos qué hay que hacer antes de entrar en batalla o no. Y esos son los mapas del tiempo, los mapas de isóbaras, que los creó Leverrier. Yo lo que no sabía es que los ingleses quizás se habían repuesto a la idea de Leverrier. Eso no lo sabía yo. Galton, que era el primo de Charles Darwin, uno de los padres de la estadística, aparte inventó el saco de dormir. Durante sus viajes por África es el padre del saco de dormir. ¿Cómo lo escribes? Galton, ¿cómo suena? Francis Galton. Galton. Sí, es el padre de la eugenesia. Galton, es el padre también de la eugenesia y de todo el darwinismo social, ¿no? Ahí se ve también el ejemplo de la pujanza de la ciencia, ¿no? Bueno, también aquí hay una como si dijéramos al hilo de lo que comentas, es difícil decir. Yo creo que el siglo de la ciencia es el siglo XX, no el siglo XIX, porque esa es la ciencia donde muestra su mayor prestigio, es en la Primera Guerra Mundial, la Guerra de la Química y la Guerra de la Física, que es la Segunda Guerra Mundial, donde surge precisamente lo que los americanos llaman la Big Science, la gran ciencia. Entonces, yo creo que a día de hoy... el siglo XX es una herencia del siglo XIX. Sí, pero exponencial. En matemáticas, sin Riemann y sin Gauss. Sí, no digo nada. Pero luego tienen que venir los otros, claro. Y luego, con respecto a lo de Neptuno, es curioso, por si me tengo un apunte así, casi en detalle oligofónico, ¿no? Que se me ocurre. Claro, se suele mencionar el descubrimiento de Neptuno, pero no se habla de Vulcano. De hecho, a mí me permite, como filósofo de la ciencia, siempre me hace mucha gracia ese tipo de hipótesis, porque a veces se nos olvida que son falibles. La materia oscura famosa, pues también es un tipo de hipótesis hecha siguiendo el tipo de patrón, que es lo que se llama la inferencia a la mejor explicación, que es la que llevó al descubrimiento de Vulcano. Pero también eso llevó al descubrimiento de Neptuno, pero también llevó a inferir la existencia de Vulcano para explicar la anomalía del perihelio de Mercurio, y Vulcano no se ha encontrado por ningún lado, con lo cual explica también un poco los riesgos de ese tipo de razonamiento. Hola. Hace unos años un compañero de la agrupación editó un trabajo sobre la expedición de la Condamine, y me acuerdo de haber leído que participó Ulloa y Tofiño también. Entonces, al explicar ahora esta expedición para mirar los paralelos y eso, me he quedado confundido porque no sé si es la misma o fue otra, o también la Condamine tuvo algo que ver en esa expedición. Sí, es esa. De hecho, son Charles la Condamine y Luis Godin, los dos. Lo que sucede es que los franceses tenían como repartidas las tareas. La parte científica la llevaba Godin, que era el de la academia, pero la parte de cuestiones de, como si dijéramos, de intendencia, de lo que es el viaje, todo eso era Condamine.
Y lo que no tengo tan claro es Tofinio. Tofinio no sé si estuvo, yo creo que no. Que es Jorge Juan Ulloa. Jorge Juan Ulloa y Tofinio. No lo sé, tendría que de hecho a los españoles les llamaban allí los caballos, los peruanos, bueno, los españoles americanos, mejor dicho, les llamaban los caballeros del punto fijo, porque decían que estaban todo el día mirando como un punto fijo. Entonces el término con el que conocieron los españoles americanos a la expedición era ese, de caballeros del punto fijo. Y hay un famoso libro de un investigador del CSIC, La Fuente, que se llama así, Los caballeros del punto fijo, que también pues retrata toda la expedición. Y una pregunta sencilla. La ciencia en España, en aquel momento que Francia estaba tan adelantada, ¿cómo se encontraba? Había personas como Jorge Juan, etcétera. La ciencia española del siglo XVIII alcanza una altura muy importante. O sea, tendemos los españoles a hacer una especie como de siguiendo, nos apropiamos la leyenda negra y tendemos a tener una visión muy negativa de la historia nuestra de la ciencia, pero primero, a día de hoy la mayoría, y esto no es algo que voy a documentar un poco así como si dijéramos ad hominem, ¿no? Haciendo argumentos de autoridad, la mayoría de historiadores de la ciencia estadounidenses reconocen que la revolución científica es impensable sin las aportaciones científicas de España y Portugal del siglo XVI, empezando por ahí. Me estoy refiriendo sobre todo a la cosmografía. Pues todos los tratados, desde todos los cosmógrafos españoles de la Casa de la Contratación de Sevilla, y sobre todo la gran aportación científica, que es el viaje de circunnavegación, que demuestra que efectivamente la Tierra es un globo. Es verdad que España hay un parón importante científico en el siglo XVII, como consecuencia posiblemente de la coyuntura política, pero el rejuvenecer de la ciencia española en el siglo XVIII es importantísimo. Pues tenemos Jorge Juan, Ulloa, pero también están, por ejemplo, en química los hermanos Eluyar, con el descubrimiento del vanadio y de otro que no me acuerdo. El wolframio. El wolframio, efectivamente, el wolframio. Luego está también, por ejemplo, todas las expediciones botánicas, que son importantísimas, pues qué sé yo, las de Félix, me estoy acordando ahora de la de Félix de Azara, que el propio Darwin cita como que las observaciones de Félix de Azara, observando a los cuadrúpedos en el río de la Plata, le llevan a él a la teoría de la evolución. También las de Celestino Mutis, que era el que estaban los antiguos billetes de 2000 pesetas, que era un copernicano, por cierto. Las expediciones, la de Alessandro Malaspina dando la vuelta al mundo, es decir, en general la ciencia española del siglo XVIII roza una altura muy importante. Claro, el problema es quién hace la historia de la ciencia. La historia siempre la escriben los vencedores. A día de hoy, si uno bucea en la bibliografía, ve que esto es un lugar común aceptado ya por la mayoría de historiadores internacionales, pero como si dijéramos no ha llegado a la audiencia globalizada, en el sentido siguiente, que los que hacen la historia de la ciencia posterior, cuando surge la historia de la ciencia como disciplina académica en el siglo XX, ¿quiénes son? Pues fundamentalmente anglosajones. Claro, ahí está el componente político, es impensable. A día de hoy ya se empieza a reconocer que, por ejemplo, simplemente un detalle, ¿no? Se podrían dar muchos. La Royal Society, el modelo de funcionar es que un científico hace algo, escribe una carta a las famosas Transaction, ¿no? Philosophical Transaction de la Royal Society, pues esos resúmenes, esos informes, ¿de dónde los toman? Pues los toman de una expedición que hace Sebastián Caboto, que le piden que haga a ver cómo funciona la Casa de la Contratación en España. Y lo que dice es que los marinos españoles y los conquistadores españoles lo que hacían en América es, cada vez que hacían una expedición, tenían que hacer una crónica y enviarla, y con eso se iba completando el mapa del mundo, el padrón real. Y así iba avanzando poco a poco ese mapa que acaba siendo en el Imperio Español global, ¿no? En el sentido de que da la vuelta a la Tierra. Entonces es curioso ahí ver pues esas filiaciones, como el funcionamiento científico de lo que pasa por ser la gran institución científica está en cierto modo calcado de la Casa de la Contratación de Sevilla. Ya que la cita, yo quería hacer una pregunta al hilo de lo que tú dices, que España no se adscribe, no sigue la revolución científico-tecnológica que se promueve en Inglaterra como respuesta a las profecías de Malthus.
Por eso ahora estamos aquí con tanta penuria económica y tanta crisis, porque no tenemos industria. Entonces, bajo tu punto de vista de filósofo de la ciencia, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué la sociedad española de 1800 no se adscribió a lo que les llegaba de Inglaterra, que tenían que conocer? A ver, es que yo creo que el problema es que a veces cuando se hace historia de la ciencia se abstrae de la historia política. Y ese es el grave error, es decir, no se puede hacer historia política sin contar con, como suele hacer la mayoría de historiadores políticos, sin contar con la importancia de las ciencias y la tecnología pues para construir un imperio, pero recíprocamente tampoco se puede hacer historia de la ciencia como se suele hacer sin tomar en cuenta la historia política. Quiero decir, el siglo de la Revolución Industrial, fundamentalmente el siglo XIX, España lo vive como el siglo de la pérdida del imperio. Pero la pérdida del imperio no porque se evapore, sino porque el imperio español salta en pedazos como consecuencia de que hay dos grandes imperios que se están comiendo sus restos, que son ¿quién? El imperio anglosajón y el imperio francés. Entonces, claro, esa coyuntura es la que fundamentalmente determina pues, que no se puedan hacer otras cuestiones. Sin embargo, eso no quiere decir que haya una incapacidad para la ciencia. De hecho, es cuando ya se pone el punto final al imperio, en el 98 podemos decir, se produce la cajalización de la ciencia. Es la edad de plata de la cultura científica, la que lleva a Cajal, Severo Ochoa y todo lo que serían los primeros 30 años del siglo XX. Pero Cajal trabajaba en la cocina de su casa y ahí es donde investigaba. O sea, no tenían ninguna ayuda oficial ni nada de nada para hacer lo que hizo. O sea que tampoco... Yo estoy contigo. Le regalaron el mejor microscopio que había en aquellos tiempos. Y se lo compró el Estado y se lo dio. Quiero decir que, claro, el Estado llega hasta donde puede muchas veces por la situación coyuntural. Bueno, solamente un comentario sobre algo que has nombrado tú, pero que quizás no sabe la importancia que son los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre. Que dice que los descubrió Laplace, ¿no? No, los descubre el Legendre, pero el Legendre envía la memoria a publicar y el que tiene la mala suerte del que se la lee en la academia es la PEAS, que se la apropia. Y se lo apropia. Esos son comentarios de Legendre. Los polinomios de Legendre son importantísimos porque son las herramientas matemáticas para describir la órbita del electrón alrededor del núcleo. Por eso tienen esa importancia en la física. No deja de ser curioso, ¿no? que una cosa que se sabe, ¿no? Cómo funciona, ¿no? esos saltos, ¿no? A mí siempre es una cosa, un detalle muy interesante ese, sí, de cómo algo que para un problema gravitacional relacionado con las mareas acaba siendo fundamental para resolver la ecuación de Schrödinger. Una pregunta, como bueno, tú eres matemático y mirando desde el punto de vista actual, ¿no? O sea, ¿dónde está la matemática y dónde está la física? Parece dar la impresión de que la matemática genera entes que van por delante de la física, que muchas veces no son fáciles de demostrar, ¿no? Bueno, yo... No existen. A ver, aquí puede ser meternos en una jungla, pero yo diría, o sea, yo por ejemplo, soy matemático, pero cuando leo algunas veces a colegas físicos lo que hacen, por ejemplo, en cuestiones de cosmología, me llevo las manos a la cabeza. Quiero decir, hay un salto el papel lo aguanta prácticamente todo. Y como matemático lo conozco bien y lo sé bien. Pero cuando, por ejemplo, ves las ideas, qué sé yo, en cosmología, el escenario de la inflación, que sí, que explica muchas cosas, la simetría observada en dos regiones que están separadas más que la velocidad, todo eso sí, lo conozco. Pero ese tipo de escenarios matemáticos, como qué sé yo, la inflación, la idea de los multiversos, las discusiones que hacen los cosmólogos con el principio anteópico, yo digo, esto es teología vestida de números. Y hay que decirlo, claro, dices esto y muchas veces piensan que eres anticientífico, luego le dicen, no, que yo soy matemático. Pero es que los matemáticos, es curioso, Juan Carés y ustedes lo leen, siempre tenía mucho miedo a ese salto, al de las matemáticas a la física. Decía, oiga, que la matemática es una cosa, es un convenio, es una serie de herramientas que nos sirven para hacer predicciones. Y entonces, en ese sentido, yo, con ciertos derroteros de la física, por ejemplo la teoría de cuerdas, que no hay una, que hay 10 elevado a tantas, la famosa teoría M, que nadie sabe lo que es. Sin embargo, ves el libro de Stephen Hawking del año 2010,
y el gran diseño, y ya te plantea prácticamente como, y dices, pero bueno, ¿cómo puede tener esta caradura? Pero hay que decirlo, claro, lo que pasa es que está muy reforzado por los medios de comunicación y por una serie de audiencia. Pero es decir, yo creo que no, le hace un flaco favor a la ciencia en ese sentido. Es decir, yo creo que hay en parte de la física, yo creo que la física tiene que estar más cerca del laboratorio muchas veces que de un mero matematicismo. Y entonces, en ese sentido, muchas veces con ciertos tramos de la cosmología, pues a mí particularmente se me indigesta. No, pero hay un campo, yo en mi campo, que es la física de partículas. Hombre, pero la física partícula es física matemática. Sí, no lo dudo. Son inseparables. Pero sin duda, eso no lo niego. Pero el experimento en la física de partículas es mucho más accesible. Sí, claro, eso lo tenemos aquí en el gran colisionador. Hay aceleradores, se pueden hacer diversos tipos de experimentos y situaciones, tiene sentido. La física, hombre, que uno puede mostrar dudas, qué sé yo, hay físicos en Estados Unidos, estoy pensando en uno que se llama, que también es filósofo, Andrew Pickering, que pues dice, bueno, es que los quarks, los famosos quarks, ¿no? Si ustedes recuerdan el famoso experimento de la Universidad de Stanford de las bolitas de niobio, que decían que habían observado quarks Leibniz, y nunca se observaron, porque los repite, me parece que es Molpurgo o algo así, en la Universidad de Génova, y no es capaz de... Entonces se puso muy de moda aquella camiseta que llevaban los estudiantes de Stanford de ven a Stanford si quieres ver quarks, ¿no? O tienes que tener colas de niobio, que era bueno, ¿no? Si quieres tocar los quarks o algo así. Claro, a día de hoy los quarks está la hipótesis del confinamiento. ¿Pero qué son? ¿Son reales? Bueno, yo te diría, es un modelo útil que nos permite hacer predicciones y funciona. Y no tengo ninguna duda de la existencia de electrones cuando hemos determinado el spin, la carga, la masa, cuando puedo ver la trayectoria en una cámara de nieve. Pero me cuesta ya pegar ese salto, pues por ejemplo, con lo que, bueno, y ya más allá de los quarks, pues me cuesta mucho más. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Así que